Pues buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Bienvenidos a este nuevo webinar, organizados de forma diaria prácticamente por la red it-latino.net, it-spain.net, sobre las diferentes ramas, líneas tecnológicas que tratamos en nuestros varios portales. En este caso vamos a hablar, digamos, desde bpm-spain.com, que es nuestro portal dedicado exclusivamente, hace además ya unos cuantos años, a todo lo relacionado con el software Process Management. Bueno, yo soy Daniel Alguacil, seré el moderador y bueno, el presentador un poco de esta mesa, de este webinar de hoy, pero os hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net en Sant Cugat del Vallès, muy cerca de Barcelona, aquí en España. Les acompañaré a lo largo de esta hora y media, 2 horas que pueda durar el webinar de hoy. Bien, les recuerdo el formato de nuestros webinars. Durante unos 45-60 minutos, los ponentes, bueno, pues harán su explicación, explicarán su presentación y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Las preguntas se pueden hacer de dos formas. Pueden ustedes hacerla vía voz IP, que tengan un micrófono conectado, igualmente vía telefónica, en caso de que ustedes estén siguiendo esta conferencia por teléfono, que de las dos formas se puede seguir el webinar de hoy. Para hacer las preguntas vía voz IP o vía telefónica, para que nos podamos escuchar y los ponentes también puedan escuchar su voz tal cual están escuchando ahora mismo la mía, tienen que hacer una cosa, tienen que levantar la mano accionando el botón que aparece en la botonera vertical adjunta al panel de control de GoToWebinar, un botón que pone Raise Your Hand, levante la mano en inglés, con lo cual yo sabré que quieren levantar la mano y les abriré el micrófono en el momento que tengan que plantear la pregunta, porque por defecto los asistentes tienen lógicamente los micrófonos mutados y es el moderador el que tiene que accionar o tiene que desmutar el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas como vía voz IP. También pueden hacer las preguntas escribiéndolas en el chat del panel de control, donde pone questions o donde pone chat en el panel de control. Y ahí, bueno, pues escriben la pregunta y yo se las leeré a los ponentes. Normalmente los webinars pues vienen a durar aproximadamente entre una hora y media o más, dependiendo de cómo se alargue, bueno, pues la mesa redonda que haremos al final, a partir de la muy segura, interesante edición que nos van a hacer los ponentes de hoy. Posteriormente, o bueno, como algunos de vosotros sabéis, a tutearos, porque yo creo que por las horas del día, aquí en España, pues casi es mejor que tutear por las del día y por ya el mes en el que estamos, finales de julio. Recordaros que este webinar en su totalidad bueno, se está grabando, se graba y se publica pues al cabo de 2 horas en nuestra red de portales, en bpm-spain.com, en demosdesoftware.com. Tiene una ventaja esto de los webinars grabados, y es que nosotros ponemos capítulos a los webinars, entonces no hay que asustarse de que un vídeo pues dure 1 hora y media o 2 horas, incluso más que ha durado alguno de los webinars, de los cientos de webinars que ya hemos grabado, porque pueden verse los vídeos por capítulos, entonces ustedes podrán ver o podréis ver los vídeos en el punto en el que os interesa, en el que lo habéis dejado el día anterior y bueno, no tenéis lógicamente que ver aquellas partes del vídeo que no os interesen. Esa es una inmensa ventaja. Otra ventaja que tienen los vídeos en demos de software es que se ven perfectamente, es decir, la nitidez es realmente espectacular, y bueno, esto también se agradece, tal cual lo estáis viendo ahora mismo, pues tal cual se verá luego el vídeo en demosdesoftware.com. También lo publicamos en nuestro canal HD de YouTube, youtube.com/videosit.com, o sea que hay muchas formas de ver el vídeo una vez que ha sido grabado. Lo que sí que no tendrán oportunidad, una vez ha terminado el webinar, es de hacer preguntas a los ponentes, por lo que os recomiendo, os
animo a que hagáis preguntas ahora, cuando termine el webinar, porque cuando veamos el vídeo no tendremos opción de hacer las preguntas. Bien, tenemos audiencia tanto de España como de Latinoamérica, lo que para mí es, desde luego, pues un orgullo, ¿no? Es una maravilla esto de poder hacer un webinar y teniendo audiencia de ambos lados del Atlántico. Además, este webinar pues ha despertado un gran interés y tenemos a mucha gente. Tenemos ahora prácticamente a 25 personas conectadas en tiempo real, como digo, desde los dos lados del Atlántico, tanto de América del Sur como, bueno, América del Sur y América del Norte, si no se me enfadan pues la audiencia que venga de México, lógicamente, de Hispanoamérica, vamos a decirle, y de España. Bueno, pues como todos sabéis, hoy vamos a hablar de BPM, Business Process Management. Van a hablar, lógicamente, además, yo diría que los principales expertos en BPM que hay ahora mismo, como analistas y como consultores, los principales, y como evangelizadores, diría yo, además desde hace ya pues bastantes años en España y también en Latinoamérica. Me refiero a los dos fundadores y a los dos directores del Club BPM, club-bpm.com, que seguro todos conoceréis, bueno, o algunos al menos seguro que los conoceréis. El que no lo conozca, pues mira, es una buena oportunidad. Son expertos en BPM, son los organizadores de la conferencia más importante, sin duda, que se hace anualmente en España sobre el mundo del BPM, una conferencia de reconocido prestigio, una conferencia física, digamos, que tiene lugar en, bueno, diversos hoteles. Cada año tiene lugar en un hotel de Madrid, aunque en los últimos años me parece que está siendo en el Hotel Auditorium de Madrid. Me refiero a Pedro Robledo y a Renato de Laurentiis. Los dos nos van a explicar, nos van a hacer una introducción. Va a ser el primero de una serie de webinars que hagamos en conjunto con ellos. Bueno, pues qué tiene que plantearse, qué tiene que conocer, hay que afrontar el cambio de una organización hacia una cultura de procesos. Un cambio que en muchas ocasiones tiene, bueno, muchas ocasiones, la gran mayoría de ocasiones, por no decir siempre, tienes que ver con la gestión del cambio en las personas que con la gestión de la tecnología, que es, bueno, pues cuando se trata de la gestión del cambio de las personas, siempre es mucho más complejo, ¿no?, que cualquier forma que se tenga con la tecnología o con cualquier gestión de la tecnología. Yo diría una cosa, y es que con los tiempos que corren, tiempos en los que el cambio ya no es una cuestión estratégica, es una cuestión de supervivencia, el cambio, y más en países como el nuestro, se torna realmente más fácil. Es cuando las organizaciones no tienen que plantearse los cambios y el cambio a una cultura de proceso, puesto que es un grandísimo cambio, ya es una cuestión, no es una cuestión de estrategia, ya no es una cuestión de, bueno, dicen en las escuelas de negocio que debemos de que empezar a afrontar la gestión por procesos en nuestra compañía. No, es una cuestión de supervivencia, de ahorrar, de ser más efectivo, de combatir el fraude en ciertos sectores, de ser más competitivo. Y quizá eso lo estoy, digamos, bueno, lo estoy conociendo de primera mano de muchos expertos en tecnología. Está siendo ahora realmente un muy buen momento para implementar este tipo de cambios. Es un muy buen momento para afrontar este tipo de cambios, pues es una cuestión de supervivencia. Bueno, pues sin ir más lejos, porque ya que lo que interesa es escuchar a los expertos en BPM, voy a dar la palabra en primer lugar a Pedro Robledo. Pedro, te abro el micrófono. Voy a pasar ahora la presentación. Cuando yo vea la presentación, cuando veamos la presentación, te lo digo, Pedro. Voy a darle a Show My Screen cuando te aparezca.
ya está. Ya estamos viendo tu presentación, Pedro, cuando quieras. Buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en España. Gracias por vuestra asistencia a este webinar y gracias también a BPM Spain por esta oportunidad que nos ofrece al Club BPM. Hoy vamos a centrarnos en conocer qué es el BPM, o sea, qué son las bases fundamentales que deberíamos conocer en el BPM, porque BPM no es solamente software, sino es algo más. Y bien, vamos a conocer cómo empezar y encaminar la gestión del cambio cultural a procesos. Para ello, vamos a ver diferentes puntos en la agenda. Empezaremos con el alcance del BPM. Posteriormente, vamos a diferenciar en el concepto de gestión de procesos, gestión por procesos. Entraremos también en estudiar el nivel de madurez de las empresas en BPM y para ello, previamente, veremos los 4 pilares fundamentales que tenemos que analizar en una empresa. Posteriormente, veremos cómo influyen en ese nivel de madurez en BPM cuando analizamos una empresa. Pasaremos después a conocer qué roles y qué funciones tiene una empresa para liderar proyectos BPM y para ejecutar esos proyectos. Posteriormente, a conocer cuál es el desarrollo formativo que deben tener en las empresas los equipos de esos proyectos y finalmente pues analizaremos la gestión del cambio cultural a procesos en todos los niveles de la organización. Empezamos con el primer punto. Estamos posicionando qué es el BPM y cuál es su alcance. Actualmente hay mucha confusión en el mercado respecto al término BPM, Business Process Management. Vemos en azul en ese recuadro que BPM es gestión por procesos, gestión de procesos y tecnologías BPM. Por lo tanto, no debemos pensar que adquiriendo tecnología para la automatización de procesos de negocio se pueden resolver los problemas empresariales y mejora en eficiencia vendrá como resultado inmediato. La tecnología adquirida es un conjunto de piezas de software que no incluye ni técnicas, ni metodologías de implementación, ni cimientos de una gestión transversal de los procesos de negocio de principio a fin, algo de todas las unidades funcionales de la empresa, ni tampoco pues, el compromiso de los directivos. Cuando hablamos de BPM vamos más allá del aspecto tecnológico, es un sistema de gestión enfocado a perseguir la mejora continua del funcionamiento de las actividades empresariales, de la identificación y selección de procesos, la descripción, documentación y mejora de los mismos, partiendo del despliegue de la estrategia de la organización y asegurando la misión empresarial. Y siempre, y es importante, alinear a la visión de la empresa. Si no alineamos el BPM a la estrategia empresarial, no estaremos siguiendo pues, esa gestión completa por procesos. Además, tendremos que tener en cuenta, como veremos más adelante, pues todas las gestiones adicionales que tendríamos que tener en cuenta y relacionarlas con BPM, como puede ser la gestión de calidad, las disciplinas tradicionales de gestión financiera, gestión de marketing, gestión de calidad, la SC, etcétera. En definitiva, la gestión por procesos es impulsada y hecha realidad efectivamente por un conjunto de tecnologías BPM totalmente maduras que permiten lanzar unos resultados excelentes. Pero como decíamos, no solo tecnología informática, sino que también son metodologías, técnicas y herramientas. Hablamos de término BPMS, Business Process Management Systems, que algunos confunden con Business Process Management Suite. Bueno, entramos y vamos a leer la definición que tenemos en pantalla. Nos centramos en el conjunto de tecnologías de software que permiten a las empresas modelizar, simular, implementar, ejecutar y monitorar un conjunto de actividades interrelacionadas, es decir, procesos de cualquier naturaleza, dentro de un departamento o transversalmente a la organización, interactuando con trabajadores, sistemas, clientes, proveedores y entes externos como participantes en las actividades de los procesos. En definitiva, queremos decir que los sistemas de gestión por procesos BPMS van a englobar todos los módulos funcionales y técnicos de las tecnologías BPM, pues pueden estar dentro de una suite o ser productos independientes. Hablamos de BPM Suite, que algunos fabricantes les irán mencionando. En este caso incluyen todos los módulos funcionales y técnicos en un único producto software. Es un paquete comercial de software BPM
completo de funcionalidad. Si nos vamos ahora en analizar el ciclo de vida de los procesos, lo que denominamos desde el Club BPM 360 grados, hace referencia a cubrir la mejora continua en los procesos de una empresa en diferentes fases de actuación. Empezaríamos con análisis de procesos. En este caso, analizamos los procesos actuales o nuevos, para conocer cómo definirlos. Definir tareas, cómo ejecutar dichas tareas, quién realiza las tareas, dónde se realizan, qué datos utiliza, qué reglas de negocio deben cumplirse. Y a partir de este análisis de la situación actual de los procesos empresariales, monitorizaríamos esos procesos actuales, recogiendo algunos indicadores de referencia, por supuesto, que nos indicaría que desearíamos mejorar para conseguir unos resultados empresariales deseados. En la fase se modelizan y diseñan los procesos de negocio, sería la fase en color verde, y se acepta el mapa de procesos de la empresa y se modelizan los procesos para su automatización. Como además se definen los nuevos indicadores a controlar para orientarnos hacia los objetivos de negocio. Después pasaríamos a ejecutar esos procesos de negocio, estaríamos en la fase que vemos en pantalla en rojo, mediante la automatización de los procesos con un motor de workflow. Integramos esas aplicaciones y asistentes, sistemas y datos con el motor de workflow y con nuestros procesos de negocio para que exista una orquestación adecuada. Se van ejecutando esos procesos de negocio en el motor de workflow, se irá controlando el comportamiento mediante la fase de monitorización. Aceptaremos cargas de trabajo, cuellos de botella, ineficiencias, buenos resultados, puntos de mejora y monitorizar esas actividades de negocio y relacionar la información de los procesos con la estrategia empresarial. Vamos a conocer si nos encaminamos a los objetivos empresariales o no y de forma a tomar decisiones reactivas. En monitorización se van a detectar también mejoras que podríamos realizar a nuestros procesos. Por nuevo se empieza el ciclo, pasaríamos después de nuevo al análisis de procesos, dando esa modelización y haciendo los ajustes necesarios de diseño. De forma estamos realizando la mejora continua. Cuando estamos diseñando los procesos, las herramientas utilizadas permiten publicar los procesos de diseño directamente en la web o en papel, imprimirlos, de forma que podamos comunicar a todos los empleados cómo son esos procesos. Ya se realizan en cada paso, quién las ejecutan. Además, información estadística que recibimos de la monitorización también podría ser publicada o comunicada. Bien, las acciones deben documentar, como decíamos, automatizar, analizar y monitorizar los procesos de negocio, pero no en términos de funciones de marketing, de ventas, de finanzas, de recursos humanos, de operaciones, las funciones verticales típicas en una empresa, sino en términos de procesos, de principio a fin, lo que llamamos la orquestación end-to-end. Los que van a cruzar esas fronteras funcionales. La visión desde procesos es una visión totalmente transversal en la empresa, sin tener en cuenta una visión totalmente funcional. Lógicamente tendremos directores en las distintas unidades funcionales, pero lo fundamental es que tenemos que ver un proceso desde que comienza hasta que finaliza, viendo efectivamente por qué unidades funcionales va a ir pasando, pero una visión completa de principio a fin. De la misma forma que los motores de base de datos han constituido el núcleo de las aplicaciones funcionales, pues los RP, los CRM, SCM, pensamos que el BPMS, para las tecnologías BPM, los sistemas de gestión de procesos de negocio, se van a convertir en el núcleo necesario para gestionar todos los procesos de negocio de una empresa. Al decir BPM, identificamos las diferentes siglas de las soluciones que intervienen en cada fase. Desde el PPA, Business Process Analysis, pasando al BPM Flow, arquitectura SOA, los más de reglas de negocio, BRMS, gestión de contenido empresarial, ECM, la integración de aplicaciones y sistemas mediante tecnologías de integración EAI, mediante Enterprise Service Bus, ESB, y el de monitorización no solamente debemos
pensar en lo que es BAM, Activity Monitoring, sino también otras tecnologías importantes que se relacionan dentro de la monitorización para poder tener una visión a nivel estratégico, como puede ser pues el Business Intelligence, para que el estado de lo que está ocurriendo en la organización lo podamos relacionar con el futuro actual de procesos. Lo que sería también Balance Scorecard para hacer esos cuadros de mando. Entonces, el rendimiento corporativo CPM, también las tecnologías de procesamiento de eventos complejos para ver pues, patrones de comportamiento y tener una actitud proactiva en la gestión de procesos y por procesos, y también pues, el concepto importante de inteligencia operacional. Como vemos, tanto lo que sería el Business Process Analysis nos va a permitir publicar esos procesos de negocio a nivel web o a nivel impreso, y bien todos los resultados o estadísticas informativas que nos da esa monitorización. Proveedores que van a ofrecer BPM Suite, pero cada tecnología juega un papel diferente en cada fase. Pasamos al punto de gestión de sus versus gestión por procesos. Y vamos a diferenciar estos dos conceptos importantes que, lógicamente, cuando traducimos BPM al español, pues tenemos que fijarnos en esa diferencia. Hablamos de gestión de un proceso, significa que tenemos ese proceso identificado, bien definido, disponemos de medidas de su actuación y le asignamos objetivos y metas. Cuando hablamos de gestión de procesos, significará que tenemos que realizar esos tres pasos que tenemos en pantalla. Automatización y monitorización de esos procesos para conseguir pues, una mejora continua. Pedro. Ya en la gestión de procesos va a haber una parte de la gestión. Sí. Escuchas, oye, mira, vamos a pasar al teléfono. Pasa tú al teléfono a hablar, porque te estoy perdiendo un poco. Y mientras voy a pasar una encuesta mientras pasamos una encuesta a los asistentes. Tarda un minuto en llegar, Pedro. Mira, mientras Pedro cambia el teléfono, que estábamos perdiéndole un poco, me gustaría ver, y ahora compartiré con vosotros los resultados de esta encuesta. Si estáis ahora mismo involucrados, tanto si sois cliente final, es decir, si sois una empresa o un consultor, si tenéis clientes que estén involucrados, en ese caso, proyectos de, es decir, en cambiar los modelos a la gestión de procesos. Pedro, ¿estás? ¡Qué rápido! Sí. Bueno, vamos a esperar vamos a ver si nos responden. Por ahora mismo no habéis respondido un 63%. Venga, vamos a votar alguno más. Y comparto con vosotros los resultados. Venga, un 74% habéis votado. Aquí veo quién vota y quién no vota. Un 94%. Falta alguno por votar. Venga. Los resultados serán interesantes, ya lo veréis. Es en un proyecto, en un proceso de cambio a la por procesos, tanto como consultores o como esas. Bueno, pues un 90%, vamos a cerrar y os comparto los resultados. Seguro que luego los ponentes podrán compartirlo con nosotros. Un sí en un 76% de los casos, no, un 18% y no sabe, no contesta un 6%. Bueno, pues parece que tenemos a una gran mayoría que está trabajando en gestión de procesos. Si quieres otra vez, puedes continuar. Bien, entonces, como decimos, con la gestión de procesos nos centramos en la modelización y diseño de procesos, en la automatización de los procesos y en la integración con aplicaciones y datos, así como en la monitorización de procesos de negocio. Con la gestión por procesos, que incluye la gestión de procesos, se paradigma de gestión empresarial en perseguir la mejora continua del funcionamiento de las actividades de una organización, verificación y selección de esos procesos, la edición, documentación y mejora de los mismos,
que parte de la estrategia de la organización. Por tanto, definir una arquitectura empresarial, la alineación estratégica de los objetivos estratégicos empresariales con esos procesos y la relación de la gestión de procesos con los otros diferentes sistemas de gestión de la empresa. La gestión financiera, gestión comercial, gestión de recursos humanos, gestión RSC, gestión de calidad, gestión de bio, etcétera. Vamos ahora en qué tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las capacidades de una organización respecto a la madurez en BPM. BPM y su observatorio BPM proponemos un modelo de madurez que estudia la empresa desde 4 pilares o áreas clave. Estos pilares fundamentales son estrategia, procesos, tecnologías y personas. Y hay que tener en cuenta muy bien estos 4 pilares si queremos progresar o evolucionar en la madurez de nuestra empresa en BPM. ¿Qué entendemos por estrategia? Pues el alineamiento de los procesos a la estrategia organizacional. En cuanto al pilar de procesos, pues ahí identificamos, analizamos, modelizamos, diseñamos y automatizamos los procesos. Lo fundamental aquí es ver cómo están de automatizados esos procesos, tecnologías BPM o no. Y tenemos pues un enfoque metodológico que nos permita pues estructurar correctamente esos procesos de negocio y llevarlos después pues una parte de automatización en BPM. En las tecnologías tenemos que pensar qué tecnologías estamos utilizando de BPM para las diferentes fases que veíamos antes de la gestión por procesos, y cuando ya tengamos estandarizadas todas esas tecnologías, pues estaremos en un nivel alto en ese eje fundamental. En las personas, lo que vamos a revisar o estudiar es el conocimiento y la cultura de la organización hacia la gestión por procesos. Estos 4 pilares fundamentales lo que nos van a permitir es definir pues, los niveles de madurez en BPM de una empresa. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son los elementos clave cuando implantamos un BPM. Debe tener un compromiso de la alta dirección, adoptar técnicas, métodos y herramientas de formación continua y evolutiva de los empleados de la empresa. Debemos apoyarnos en la orientación de consultores BPM que nos orienten el camino a seguir o el plan de acción. Debemos tener la tecnología BPM adecuada para soportar cada fase de la arquitectura tecnológica y el roadmap evolutivo. Debemos metodología adecuada de gestión de proyectos en BPM, gestionar el cambio al paradigma de procesos y debemos ser capaces de monitorizar los procesos alineados a la estrategia empresarial, haciendo posible pues esa mejora continua. BPM proponemos madurez en Business Process Management, que denominamos BPM versión 1.1, que a la empresa a nivel de procesos de negocio, tecnologías de información orientada a procesos, estructura organizacional y la acción hacia la estrategia. Y las buenas prácticas de una empresa en las 4 áreas clave que mencionábamos antes: estrategia, procesos, personas y tecnologías BPM. Las áreas clave se dividen en 5 niveles de madurez, con la gráfica, de que un nivel 0 sería inmaduro y un nivel 5 sería maduro en cada una de las áreas clave. Cada una de estas áreas clave, que son niveles de madurez, nos va a permitir conocer cómo está cada empresa en ese eje estratégico. Y empresas podrían estar muy utilizadas a nivel de procesos, pero sin utilizar tecnologías BPM. O una gestión muy orientada por procesos, sin tener una gestión de procesos porque no tienen automatizados esos procesos de negocio. Además, en la gráfica, si nos fijamos en la parte derecha, vemos, en el cuadrante inferior derecho, pensando en el eje de tecnologías y el eje de procesos, si tenemos una empresa madura en tecnologías BPM y en procesos, implica que tendremos automatizados sus procesos con tecnologías BPM. Y por el cuadrante superior vemos que tener una empresa madura en estrategia y madura en procesos
significa que tenemos una empresa alineada eso con la estrategia empresarial. Del análisis de la situación de la empresa en esos 4 pilares fundamentales, llegaremos a la conclusión del nivel de madurez de la empresa en BPM, considerando niveles hacia la excelencia. Como explico, en este caso definidos 5 niveles de madurez en BPM por la empresa. Cuando de los dos conceptos, gestión de procesos y gestión por procesos, llegará una empresa a la completa gestión de procesos o a la completa gestión por procesos, completa en el nivel 5. Comenzando desde el nivel 0 y dejando de diferente forma, o sea, de diferente opción, en la gestión de procesos o en la gestión por procesos, viendo de la organización de la empresa. Por lo tanto, va evolucionando en cada una de esas paradigmas, para seguir al final pues una excelencia empresarial. Si entramos, por ejemplo, a pensar pues qué observa el club con el observatorio BPM sobre las empresas españolas y de Latinoamérica, en diferentes situaciones de empresa a nivel de madurez. Por ejemplo, unas empresas pueden estar organizadas por procesos, pero no tienen automatizados sus procesos con tecnologías BPM. Empresas tienen ciertos procesos automatizados, por ejemplo, pues disponen de un ERP, una automatización de la cadena de suministro y también automatizados los almacenes. La empresa tiene una organización totalmente funcional y no se gestiona por procesos ni se tiene en cuenta tecnologías BPM. En esos pues tendríamos empresas desenfocadas de lo que sería el nivel de madurez, pero con ciertos avances ya tecnológicos. Si esos 4 pilares fundamentales que hablábamos antes, podemos analizar en qué nivel se encuentra la empresa a nivel de madurez BPM y sería el plan de acción que debería seguir para evolucionar al siguiente nivel de madurez. Los pasos que debería realizar esa empresa para posicionarse correctamente hacia el enfoque de gestión procesos. Bien, a continuación paso la palabra a mi socio Renato de Laurentiis, continuar con la presentación. Gracias. Vamos a ver. Renato, te abro el micrófono. Sí. Te paso la presentación. Sí, sí, te vemos. ¿Escucháis? Sí, sí, perfectamente. Que lo doy my screen. Exacto. Renato Laurentiis. He puesto bien las 2 Is, ¿no, Renato? Sí, con 2 Is. Vale, vale. Cuando quieras, ya vemos tu presentación, Renato. Muy bueno, muchas gracias Daniel, muchísimas gracias Pedro por darme paso. Bueno, muy buenos días a todos para Latinoamérica y buenas tardes para los que estáis en España, ¿no? Bueno, quiero continuar básicamente con el siguiente punto de la agenda, que son roles y funciones en proyectos BPM o más bien en un entorno BPM, ¿no? Básicamente, bueno, resumido en un solo slide, tenemos que considerar, digamos, todos estos roles y, bueno, estas funciones que ahora explicaré en breve, ¿no? Normalmente, bueno, se empiezan desde proyecto a proyecto, lo que vemos en la parte derecha de la pantalla, bien, donde se organiza con un jefe de proyecto, expertos de negocio, es decir, los usuarios, analistas de procesos y analistas funcionales, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, muchos de los proyectos empiezan solamente por el área de informática o incluso a veces por el área de procesos, pero el punto ideal, ya encaminados y enrutado de una empresa hacia lo que es empezar hacia una gestión de procesos, hacia una automatización de procesos BPM, sería, digamos, esa combinación, ¿no? Combinar desde los inicios del proyecto tanto la gente de organización procesos como los analistas funcionales de tecnologías informáticas, ¿no? Luego, bueno, a la izquierda vemos la parte de staff BPM. Algunos casos hemos escuchado, hemos visto publicado mucho lo que llaman centros de excelencia BPM, en algunos casos en Latinoamérica lo llaman oficina de procesos, unidad de procesos o departamento de organización. Lo cierto es que, bueno, sea el nombre que sea, hay que ir, quizás no desde el principio, pero bueno, con el tiempo montando
toda esa unidad de procesos, ¿no? Normalmente lo más típico es que, bueno, hay obviamente un director de BPM, muchas veces centrado en el director de organización o de organización y sistema, depende de la empresa. Luego hay un responsable y asesor de metodología, técnicas y estándares interno de la empresa que hay que empezar a montar, evolucionar y adaptarlo a la empresa. Y luego todos estos responsables. Estos responsables, bueno, son roles, no que sean centrados cada una sea una persona, ¿no? Puede ser que alguna persona desempeñe varios de roles, pero sí debe haber alguien que es el responsable de arquitectura empresarial cuando empecemos a implementar arquitectura empresarial. Luego, responsable del modelo de datos es fundamental, modelo de datos único para toda la empresa, no solamente los datos de las bases de datos, sino a día de hoy con toda la parte de gestión de contenidos que se está generando muchísimos datos, ¿no? Incluso con los propios proyectos de automatización de BPM Workflow se generan muchísimos datos. Responsable de procesos, ya son varios, porque se pueden dividir normalmente en distintos procesos o por áreas. Volviendo nuevamente a lo que comentaba Pedro al principio, fundamental que sean responsables de procesos por funciones, sino responsables de procesos transversales. Responsables de servicios, también toda la parte SOA, el gran catálogo, lo que llaman gobierno SOA, responsable de reglas de negocio, al igual toda la parte de gobernabilidad, gobierno, digamos, de reglas de negocio, y bueno, un responsable de la gestión del cambio. La gestión del cambio en doble sentido, ¿no? La gestión del cambio, siempre hablaré un poquito más adelante, involucra tanto lo que es la resistencia al cambio, que es normalmente lo que solemos pensar cuando hablamos de la gestión del cambio, y luego lo que venimos hablando básicamente hoy, principalmente, lo que es el cambio cultural hacia los procesos, ¿no? Y luego lo otro, como toda esta cultura de procesos tiene que permear con tiempo en toda la organización, entonces vemos también abajo a la derecha toda la parte de organización desde la alta dirección a los mandos intermedios y bueno, las unidades operacionales de staff, como puede ser calidad, recursos humanos, organización, etcétera, ¿no? Bien, esos básicamente son los roles que se generan dentro, digamos, de un entorno de BPM, ¿no? Vamos a hablar del desarrollo de conocimientos y capacidades en BPM en los equipos de proyecto, ¿no? Y en todas estas personas, que no solamente en los equipos de proyecto, más bien en todos estos roles que veíamos ahora que acabo de explicar, ¿no? Bueno, primero todo, lo fundamental son los conceptos o fundamentos, es decir, tener muy claro todo lo que son procesos, cómo funcionan los procesos, es decir, la esencia de los procesos, nosotros llamamos desde el club, porque en muchísimos casos no se conoce la naturaleza de los procesos, cómo funcionan, cómo reaccionan, etcétera. Entonces hay que tener muy bien claro. Más esta nueva filosofía de gestión empresarial, toda esta nueva forma, más todas estas tecnologías, conocer, ¿no? De esos conocimientos. Luego ya en lo que es, digamos, la gente que está en los proyectos y responsables, digamos, de la monitorización y la mejora continua, entonces lo fundamental son las técnicas. Bien, es decir, nosotros necesitamos saber primero de todo, independientemente del software, independientemente de la metodología, etcétera. Si yo tengo que diseñar procesos con BPMN, pues tendré que saber de BPMN, no solamente de BPMN, sino también de cómo llevar a cabo toda esa modelización, ese diseño. Al igual, si nos centramos en la parte de monitorización y mejora continua u optimización de procesos, hay técnicas específicas para aplicar sobre optimización de procesos, al igual que en arquitectura empresarial, al igual que en SOA, en fin, en todas las partes hay técnicas específicas. Eso es lo fundamental. Luego, bueno, las herramientas, el software, que nos apoyan todas esas automatizaciones y esos modelos, ¿no? Y por último, la metodología o metodologías, como veis lo ponemos en plural porque no hay una única metodología para todo el alcance del BPM que explicaba Pedro. Es decir, hay metodologías específicas para modelización y diseño, hay metodología específica para arquitectura empresarial, hay para mejora continua y optimización de procesos, en fin, son metodologías específicas. Otra cosa que, bueno, a futuro empecemos a ver, igual que pasa como las BPM Suites, que se empaquete comercialmente una única metodología que abarque todas esas especialidades, ¿no?
pero por eso lo vemos como metodologías cada una centrada en lo suyo. Entonces, esto es lo fundamental para poder empezar a montar esos conocimientos, esas capacidades y esos entornos de BPM en la organización. Dando otro, bueno, como vemos en la siguiente lámina, en la parte central vemos los tipos de conocimiento, lo que veíamos ahora, concepto, técnica, herramienta y metodologías. Abajo los responsables y participantes, todos ellos tienen que tener todo este tipo de información, cada uno obviamente a su nivel. Y luego las 4 áreas de conocimientos que hay que ir creando, dependiendo de la empresa por donde comience. El gran porcentaje a día de hoy empieza por automatización. Entonces ahí tendrán que preparar el equipo y bueno, los directivos para saber qué tipo de conocimientos son los necesarios, o sea, qué tipo de utilidad y de beneficio nos aporta esas automatizaciones. Y bueno, eso nuevamente va mano de la modelización y diseño de proceso. Más adelante, si la empresa empieza a encaminarse hacia una arquitectura empresarial, una gestión por procesos, ya vemos el cuadro que está en verde, que es la otra área. Hay empresas, nosotros hemos detectado también en todos los viajes que hacemos a Latinoamérica a través de los estudios que hacemos, que hay países, como por ejemplo Colombia o Brasil, están muy avanzados en gestión por procesos, pero en automatización prácticamente están empezando, ¿no? En cambio, como países como España, están muy avanzados en automatización, pero en la parte de gestión por procesos todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y por último, bueno, en otra área que es monitorización y mejora continua. Entonces tenemos que ir trabajando, cada empresa obviamente va haciendo el recorrido según, bueno, sus características y su cultura y sus objetivos, ¿no? Luego, en la siguiente lámina, lo que hay es que para poder desarrollar esos conocimientos y habilidades requeridas, tener claramente cuál es el mapa completo. Esto es una parte solamente de lo que veo ahora, tanto a nivel de directivo, mandos intermedios, operacional y equipo de proyecto BM, cada uno de esos conocimientos y habilidades. Y lo que vemos una M y una C es que si es solamente conceptos o si ya metodologías y técnicas. Obviamente los equipos de proyecto, metodología técnica y el software correspondiente, ¿no? También. Entonces, bueno, esto es una parte. Lo primero que tenemos que tener es todos los conocimientos y habilidades que tendríamos que tener, no inmediatamente, pero de aquí a futuro, si queremos realmente evolucionar nuestra empresa hacia una gestión por procesos, y de ahí trazar entonces un poco ese plan estratégico, decir, bueno, este año vamos a avanzar en este punto, luego el siguiente año lo otro, etcétera, ¿no? Pero lo que vemos aquí, que es importante resaltar, que tanto los directivos como mandos intermedios y todos los niveles de organización, los conceptos, por lo menos los conceptos, los tienen que tener. Bien, de aquí entonces es que, digamos, se va trazando el plan de formación en el momento, digamos, que la entra en el momento oportuno, ¿no? Aquí, bueno, estableció, digamos, todos esos conocimientos y habilidades y la estrategia que quiere darle la empresa, entonces va trazando el plan de formación, y el plan de formación tiene que ser expansivo y evolutivo. Es decir, expansivo, que sea a todos los niveles de la organización, como comentaba, y en el momento oportuno, no adelantarnos a 15 meses antes o a 8 meses antes, sino cada vez dependiendo cómo vayamos evolucionando en ese nivel de madurez, y evolutivo para que vaya sustentando los conocimientos y habilidades necesarias de todos esos niveles en función de ese grado de madurez. Pasa ya a la gestión del cambio cultural a procesos a todos los niveles de la organización, porque, bueno, quizá la mayoría de los que estáis aquí presentes hoy conocéis que un factor crítico de éxito es la gestión del cambio para este tipo de proyectos, ¿no? Como vemos ahí, y como comenté antes, la gestión del cambio siempre la tenemos que ver en dos sentidos, lo que es la resistencia al cambio que vamos a tener, porque toda la organización, especialmente las áreas usuarias, son resistentes al cambio. Luego la otra parte, que es donde nos vamos a centrar hoy, que es el cambio cultural a procesos. Ese es un camino de largo recorrido. Cambio cultural a procesos, el reto justamente es lograr crear una cultura de procesos a todos los niveles de la organización. Es decir, lo que se quiere lograr es que se vean
los procesos, toda la organización ve a los procesos como un elemento estratégico, al igual que hoy en día se ven los recursos humanos, los recursos financieros, recursos tecnológicos, en fin, y bueno, sí, las personas, los recursos humanos, es decir, eso es lo que hay que lograr en el tiempo, ¿no? Desde el principio, desde que nos embarcamos en un proyecto de BPM, hay que empezar a trazar ese plan de gestión del cambio para promover la gestión del cambio que va a ser permanente por muchos años hasta que logremos. El primer paso, que es lo que hay que entender del BPM y es lo que hay que lograr, es que es un trabajo en equipo. Esto no es un proyecto solamente de sistemas, no es un proyecto solamente de organización. A veces puede empezar por ahí, porque quizás los primeros promotores son la gente de sistemas, pero ya cuando se empieza a encaminar eso hacia una gestión de proceso y por procesos, tienen que trabajar, ahí bueno, vemos 60% y 40%, a nosotros desde el Club nos gusta hablar de 50%, ¿por qué? Porque es un trabajo en equipo, entre todos los que automatizan, los que gestionan los procesos y los que hagan es la gestión por procesos, de forma tal que es lo primero que hay que crear, esa sinergia entre negocio, es decir, áreas usuarias, la gente de organización procesos y la gente de TI. En este sentido, una de las cosas que vemos en un alto porcentaje en las grandes empresas que tienen sus departamentos de organización procesos y sus departamentos, unidades de sistemas, bien, que están, como vemos ahí, las dos chicas de espalda, es decir, como casi que están divorciados. Cada uno van por un sendero distinto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar en este sentido, decir, no, tiene que esas chicas estar cara y estar totalmente alineadas bajo la filosofía BPM, bajo los conceptos de BPM, y que todo, digamos, ya a partir de ahí, porque son los impulsores, tanto el departamento de sistemas como el departamento de organización y proceso, van a ser los impulsores con el apoyo de la alta dirección. Y de ahí involucrar, cuando se empezará a involucrar negocio, es decir, las áreas usuarias, y que todos trabajen en el mismo sentido, ¿no? Incluso también, solamente esas unidades, luego poco a poco tienen que ir entrando también calidad, por ejemplo, que a veces hay una visión de procesos de calidad distinta a lo que es el mundo del BPM actual, y entonces, bueno, hay que ir, digamos, conjugando e integrando y que todos, digamos, vayan empujando el carro en el mismo sentido, ¿no? Otro punto que nosotros, bueno, trabajando en proyectos de esto desde principio de los 90, incluso desde finales de los 80, en el mundo de los procesos y automatizaciones y arquitecturas empresariales, lo importante que también vemos para la gestión del cambio es trabajar en equipo. Es decir, trabajar en equipo es hacer sesiones de manera conjunta, lo que a veces nos hemos encontrado, lo que llaman facilitated sessions, ¿no? O sea, sesiones facilitadas, nosotros lo llamamos sesiones RAD, de Rapid Analysis y Design. Además de esto, bueno, de tener muchísimos beneficios, entre ellos acelerar, por menos ahorrarse el 50% del tiempo en la etapa de realización y diseño o en un proyecto de arquitectura empresarial. Bien, trabajar conjunto, porque ahí es donde realmente se empieza a imprimir esa cultura a los procesos, porque todos ven exactamente cómo funcionan los procesos, cuál es su naturaleza, cuál es su esencia y hacia dónde tiene que ir el proyecto, hacia la automatización. Entonces todos el equipo van aprendiendo las técnicas, las herramientas, el método y esa cultura. Es algo que recomendamos, no solamente nosotros, los grandes gurús también, a nivel mundial, recomiendan también, pero nosotros lo llevamos viviendo desde finales de los 80, principios de 90, esta forma de trabajo. Otro fundamental que tenemos que tener en consideración son algo que nos va a llevar, digamos, en la senda del cambio y llevar, digamos, proyectos que efectivamente sean proyectos exitosos. Son estos cinco puntos, estas 5 columnas, como vemos aquí, ¿no? Estos 5 elementos, ¿no? Además de lo que hablaba de Pedro en otra perspectiva, que era estrategia, proceso, tecnologías y zonas, pero también cuando montemos el proyecto, esto ya no es nivel de madurez, sino es el proyecto. Necesitamos tener primero de todo la visión, las habilidades, conocimientos y habilidades, los incentivos, los recursos y el plan de acción. Bien, ahí vemos que, por ejemplo,
nos falta en la parte de abajo el plan de acción, estamos frente a unos falsos inicios. Si nos faltan los recursos, obviamente quedamos en un proyecto con frustración porque no tenemos los recursos necesarios para poderlo hacer. Si no hay incentivos, podemos afrontar el proyecto, pero el cambio es gradual, lento. Entonces, esto también es importante, que los proyectos BPM celeridad y se hagan de manera rápida, porque si no la gente, la organización se cansa, ¿no? Y cae un poco en el aburrimiento, y entonces hay que llevar, digamos, un buen ritmo, ¿no? Entonces, en ese caso, hay técnicas de incentivar, ¿no?, a la gente, ¿no? O con premios, no tiene por qué ser monetarios, con otros tipos de premios. Luego, por otro lado, las habilidades y los conocimientos, la formación que debe tener todo el equipo de proyecto, que si no hay esas habilidades, obviamente se crea ansiedad en el equipo de proyecto, ¿no? Y si no hay una visión hacia dónde vamos, qué es lo que queremos lograr, etcétera, hay confusión. Entonces, para que se empiece a producir ese cambio, ir en esa senda del cambio, es tener, digamos, bien definidos estos cinco elementos. Bueno, concluyendo sobre estos puntos, tanto de lo que ha dado mi socio Pedro como yo, los puntos más resaltantes que queremos destacar es, primero de todo, BPM no solo es tecnología informática. Hay una gran confusión en el mercado. Nosotros luchamos día a día para decir BPM es solamente workflow y no es solamente tecnología informática. Es mucho más allá. Es obviamente la automatización de los procesos end-to-end, pero llega una empresa a hacer una gestión de procesos y hay una gestión por procesos. Por otro, escalar los niveles de madurez hacia la excelencia empresarial, como lo veíamos, desarrollar los 4 pilares, tal como lo explicó Pedro. BPM es igual a un proyecto empresarial a todos los niveles de la organización. Eso es lo que hay que tener claro, obviamente, siempre y cuando la empresa esté convencida de la alta dirección y quiera encaminarse hacia una gestión por procesos, ¿no? Por otro lado, el desarrollo de conocimientos y capacidades en BPM, en los fundamentos, las técnicas, las herramientas y las metodologías. O sea, dotar al equipo de proyectos y a todas las personas de estos 4 elementos. Y de ahí trazar también, a partir, bueno, de ahí no, sino trazar desde el principio un plan de formación evolutivo en función de cómo quiera atacar la empresa la implantación del BPM en su organización. Y por último, la gestión del cambio cultural a procesos, como vemos ahora, que es alinear la organización y procesos con TI, trabajo en equipo con sesiones BPM RAD, lo recomendamos altísimamente, y crear una cultura de procesos a todos los niveles de la organización, ¿bien? Que es un proceso, bueno, que va a largo plazo. Así que, bueno, en este punto, bueno, llegamos aquí al webinar de hoy. Pasaremos ahora, bueno, ya Daniel Guacil nos comentará los pasos a seguir. Estamos a vuestra entera disposición, tanto Pedro Robledo como yo, para cualquier consulta adicional. Muchas gracias, Renato. Efectivamente, recordaros que ahora pasamos al turno de preguntas y podéis hacer las preguntas de 2 formas. Podéis hacerlas directamente de viva voz, en caso de que tengáis un micrófono conectado o estéis siguiendo el webinar por teléfono, o podéis también plantear, como ya me están planteando, preguntas directamente, digamos, escribiéndolas en donde pone questions, y se la trasladaré a los ponentes. Bueno, me están preguntando varios de los asistentes dónde poder conseguir la presentación. Recordaros que en demosdesoftware.com, que es nuestra librería de webinars grabados, publicaremos el webinar tal cual lo estáis viendo ahora en apenas 2 o 3 horas, tanto la presentación, digamos el PowerPoint, el slide, lo que estáis viendo en la pantalla, como el audio. Demosdesoftware.com es donde tenéis las presentaciones. José, por ejemplo, que me decías de plantear preguntas, ahora es el momento en el que podéis plantearlo. Bueno, yo mientras os animáis, tengo lógicamente una serie de preguntas y de dudas que me han surgido aquí a raíz de la presentación tanto de Pedro como de Renato. Pedro, te tengo mutado. Cuando haga la pregunta,
ya te diré, en caso de que tengas, Pedro, el teléfono en manos libres, cambia y no déjalo que no se oiga en manos libres, que a lo mejor evitamos un poquito el eco que está produciendo con tu teléfono últimamente. Vale, a mí me gustaría preguntaros, Renato y Pedro, entiendo que es decir, un cambio de este tipo, y más en los tiempos en los que corren, hay que abordarlo hoy en día por partes, por fases, por pequeños proyectos que sean los que hagan ver a las organizaciones que este cambio a la gestión por procesos, sea con tecnología, como habéis comentado, o sin tecnología, es un cambio positivo. Pero siempre, y bueno, si no tengo razón o no estáis de acuerdo, comentármelo, creo que ahora es el momento de hacer este tipo de proyectos por pequeños proyectos que sean más fácil de digerir en estos tiempos en los que corren y no abordar grandísimas inversiones de comienzo. ¿Me podríais decir primero si estáis de acuerdo con esta afirmación? Y en segundo lugar, ponerme algunos ejemplos de aquellos proyectos que estéis vosotros, en los que estéis trabajando vosotros, que estéis viendo ahora mismo, que están abordando como primeros proyectos de cambio a gestión de procesos. Por ejemplo, se me ocurre la gestión de facturas de proveedor, por ejemplo. Es uno de estos pequeños proyectos por los que se puede empezar a dar a una mayor dimensión. Pedro, Renato, que queráis. Bueno, Daniel, primero de todo, tu pregunta, efectivamente es algo que recomendamos nosotros hacer esos pequeños proyectos, lo que en inglés llaman quick wins, ¿no? Es cierto, digamos que como hemos visto ahora, el BPM en su totalidad pueden ser proyectos en su totalidad hasta llegar, digamos, a esos niveles de madurez, hasta el nivel 4 o 5, puede estar 12 años, 15 años, 10 años a buen ritmo, ¿no? Entonces, ahí obviamente no hay que plantearse un proyecto esa magnitud desde el principio, ¿no? Si bien hay empresas muy pocas de las que hemos visto en España y en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que sí venían desde hace años con la gestión por procesos y de hecho hoy en día están gestionadas por procesos sin ninguna tecnología BPM, pero no es lo ideal, ¿no? Ellos mismas lo dicen y ahora están evolucionando hacia la automatización. Pero en el 95% de los casos lo que recomienda hacer esos quick wins. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa lo primero que tiene que hacer es la unidad de sistemas o de organización o de manera conjunta, entraríamos en la fase, nosotros llamamos la fase de convencimiento. Hay que convencer a la dirección que ese es el camino ideal. Y la única forma de convencer a la empresa que efectivamente es eso es con reducción de costes, reducir los ciclos de respuesta, etcétera. Nosotros te pongo algunos ejemplos donde nosotros, bueno, conocemos y hemos estado un poco también muy cercanas a las empresas y asesorándoles y han adoptado también nuestros métodos. Por ejemplo, hay un caso del gobierno uruguayo. Uruguay ha logrado hace pocos meses implementar un sistema con BPM con SOA, con un conjunto de tecnologías, donde una empresa antes para poder registrar, es decir, yo como persona quiero registrar una empresa, una SL o una sociedad anónima, tardaba aproximadamente un mes, porque tenía que pasar por distintos organismos. A día de hoy se puede hacer en 24 horas y con una reducción de costes y de papeleo, de documentos, pero muy grande. Entonces, esos ejemplos, ese es uno de los que convence. O como por ejemplo, hace poco estuvimos asesorando también en Venezuela un banco que donde han puesto, ellos empezaron con la automatización hace unos 8 años, ahora quieren empezar a evolucionar hacia gestión por procesos, pero ellos montaron todo lo que es la aprobación de créditos. Por un lado, redujeron el 46% de los costes, una vez implementado esa automatización, solamente con la automatización, y además ellos tenían la carga, la aprobación de los créditos se redujo también cerca de un 60%, y además
tenían en ese momento una capacidad de procesamiento de 16.000 créditos al año con los recursos que tenían. Una vez implementado, con los mismos recursos, aumentaron esa capacidad de 16.000 a 110.000. En fin, o sea, hay muchos, pero muchos casos en todo el mundo donde esos son, digamos, lo que convence realmente a la organización, la alta dirección, es decir, este es el camino donde queremos ver. Y de entonces se empieza a evolucionar. Hay procesos a veces que hay que tener cuidado porque, bueno, a veces se puede hacer algún proyecto piloto, como puede ser un sistema de facturación. Depende de la empresa, porque a lo mejor por eso la facturación no es que sea tan, bueno, para cualquier empresa una factura obviamente es crucial, ¿no? Pero hay unas más y otras menos, depende de la problemática que tengan, los recursos, el volumen, etcétera, ¿no? Pero hay que escoger siempre un primer proyecto de gran impacto, tampoco uno que sea crítico para evitar los riesgos, pero tampoco algo que sea un procesito que sea básicamente una prueba piloto, ¿no? Algo que vaya, y de ahí sucesivamente, paso a paso, con otro proyecto, un segundo, un tercero, y de ahí entonces empezamos a encaminar a la alta dirección para que se convenza que ese es el camino, ¿no? Pedro, te voy a abrir el micrófono a ver si quieres añadir algo. Simplemente voy a poner en el chat referencia a nuestra página web en un lugar donde se pueden encontrar diferentes proyectos BPM. Entonces así para todos. Estamos viéndolo, ¿no? Ahí, Pedro, club-bpm.com. Sí, pero directamente quería decir dónde era. A ver. No podía todo el mundo, ¿no? Sí, pones en el chat, envía a todos. Ponlo y si no, yo te aseguro que lo reciba todo el mundo. No sé si... A ver, un momento. Creo, ¿no? Yo te No, lo... Sí, aquí. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis todos. En el chat el GoToWebinar aparece. Pedro, ¿quieres añadir algo? No creo ni nada. Perfecto. Vale, pues a ver, me comentan aquí, hay un par de preguntas. Vamos a ver. Carlos Sánchez me pregunta, ¿qué relación tiene el Club BPM con el Object Management Group y cuerpo de conocimientos? Renato, tienes el micrófono abierto. Sí. No, relación con el Object Management Group directamente nada. Obviamente para nosotros es una fuente de información importante, ¿no? Principalmente en la parte del, bueno, fue desde el principio con el tema del Model Driven Architecture y ahora obviamente con toda la parte de UML. Principalmente en esos dos capítulos, ya que la OMG es bastante amplia, pero no tenemos relación en este momento ni colaboramos con ellos. Aventon Enrique me pregunta, buenos días, deseo saber si utilizar un BPM de la serie .NET o Java, ¿cuál es el mejor? Obviamente no es que sea mejor uno u otro, depende de la organización, la arquitectura tecnológica que tenga. De hecho, hay organizaciones que utilizan, grandes corporaciones que utilizan dos. Utiliza para los grandes procesos donde se requieren, digamos, de motores potentes y facilidades mayor de integración, todo lo que es el .java, ¿no? Java, ¿no? Y luego ya para soluciones un poco como departamentales, entonces el .net. Pero no se puede decir que sea uno mejor que el otro, ¿no? Depende en cada caso. Pero abro el micrófono. Yo diría que hoy en día todos los fabricantes de BPM tienen unas soluciones pues muy potentes y escalables. Pues, cualquier proyecto BPM de los que estamos viendo pues se puede desarrollar pues con soluciones tanto para Java como .NET. Lo que es cierto que dependiendo también del tipo de organización y dependiendo de las arquitecturas tecnológicas, pues al final se va a decantar uno más por las soluciones
más acordes con la arquitectura empresarial que tenga la tecnología que tenga la empresa, ¿no? Pero hoy en día lo que tendríamos que preguntarnos es qué requerimientos tecnológicos necesitamos para implantar pues cada de las metodologías y herramientas y tecnologías que hemos visto de BPM y ver pues cuál es la solución que más ajusta a nuestras necesidades. El punto Java pues va más focalizado pues a gustos tecnológicos y también pues a rendimiento que veamos pues en esos proyectos pilotos, esas fases de evaluación de herramientas, ¿no? Pero cualquiera de los dos pues vamos a tener éxito porque así lo estamos viendo en diferentes proyectos. Vamos a ver, José Martínez ha levantado la mano. José, te voy a abrir el micrófono, no sé si te habrás equivocado o realmente quieres plantear una pregunta a los ponentes vía voz IP. Yo te voy a abrir el micrófono a ver si tenemos suerte. ¿Qué hay? Muy buenas. ¿Me oís? Perfectamente. Hola, sí, perfectamente. Quería plantear una pregunta y prefería hacerla a través del micro, ¿no? Entonces... Mucho mejor, se oye perfecto y estoy muy contento de que haya alguien que se atreva a hacer una pregunta con el micro. El primer día y lo he cogido con ganas. Mira, yo creo que va a estar pregunta encaminada más a Pedro y sobre el apartado en el que ha explicado los 4 pilares fundamentales de la gestión por procesos. Yo lo que quería plantearos es si realmente veis necesario guiar todos los pilares, si alguno es más importante que otros, si depende del caso, ¿vale? Yo me lo planteo sobre todo en la implantación de un workflow, si realmente es crítico en una organización o no que haya un workflow, porque por ejemplo, por experiencia propia, una organización de cierta relevancia llevan trabajando orientado a procesos bastantes años sin un workflow, entonces no sé si este caso puede aportar beneficios o inconvenientes. Vale, te abro el micrófono. Pues gracias por la pregunta. Vamos a ver, lógicamente, pues todos los planteamientos iniciales hace muchos años, incluso más de 10 años, están orientados más a temas de workflow. Entonces, podemos empezar a automatizar procesos de negocio con o sin herramientas tecnológicas de BPM, ¿no? Pero centrándonos en herramientas de workflow, o sea, motores de workflow y automatización de procesos, pueden tener el error de automatizar el proceso de negocio directamente sobre ese motor, tener automatizado un proceso y tener en cuenta pues, los otros pilares. Lo que estaríamos consiguiendo es una automatización de ese proceso, esta monitorización del rendimiento del proceso, sin pensar en el objetivo empresarial. Entonces no habríamos un análisis correcto de cuándo automatizar, o sea, cuándo mejorar la automatización de ese proceso de negocio. No tendríamos claro lo que está contribuyendo hacia la organización. Podríamos pensar que ese proceso está dando unos resultados importantes a nivel de lo que es ejecución, pero probablemente no sepamos qué contribuye a la organización. Y en casos, por ejemplo, como la situación actual de crisis, donde tenemos que ver, pues, que tenemos un nivel de austeridad en la empresa, pues, cómo reducir gastos, pues esa reducción de gastos que se pone como objetivo empresarial empresa repercute en todos los procesos de la organización. Y deberíamos, pues, hacer un análisis claro de cómo mis procesos que están automatizados pues pueden contribuir a ello, ¿no? Como bien decía Renato, pues nuestra experiencia visitando diferentes países, de empresas que bueno pueden tener cierta orientación a procesos, sin embargo no han automatizado procesos. O ciertas empresas que creen que tienen una orientación por procesos, o piensan que han automatizado algunos procesos en workflow. Lo que tenemos que tener en cuenta primero es si tenemos un enfoque metodológico hacia procesos de negocio, considerando las 4 fases, si hacemos una arquitectura empresarial para esa orientación a procesos, si los procesos están alineados a la estrategia empresarial, si tenemos los cuadros de mando que vemos cómo influye el proceso a eso empresarial, y luego a nivel de personas tenemos incentivadas las personas por su productividad en esos procesos de negocio y no solamente por cargos funcionales. O sea, lógicamente, donde tenemos mucho que trabajar en las empresas es en el cambio de mentalidad de una jerarquía funcional a una jerarquía por procesos. Lógicamente, las personas no van a tener solamente un jefe, van a tener el jefe funcional y el jefe por procesos. Ese cambio
en nuestra mentalidad como empleados, pues requiere su tiempo y requiere mucha formación en la empresa. Entonces, es posible automatizar esos procesos de negocio, como bien dices, pues tener la empresa con ciertos proyectos de procesos automatizados, pero no deberíamos de los otros pilares de tener en cuenta si queremos ir hacia una gestión completa por procesos. Quería complementar, Daniel. Sí. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, sí, no, quería un poco añadir algo, ¿no? Basado, digamos, en empresas, ¿no? Que conocemos que vienen ya desde hace unos 15 años para acá y tienen montado una gestión por procesos y compleja, con arquitectura empresarial y gestionada por procesos, pero sin un BPM Workflow ni SOA, es decir, no automatizaciones con estas tecnologías, ¿no? Lo que nos cuentan es que, bueno, efectivamente ha sido, bueno, una labor ardua, una labor, digamos, que han tenido que incluso ha supuesto una sobrecarga para toda la organización por no tener las facilidades de las herramientas que hay hoy en día, y por lado que al final obviamente pasa por adaptar los sistemas. O sea, no es imposible montar una gestión por procesos no teniendo herramientas de BPM sin adaptar ni la organización ni adaptar las aplicaciones actuales. Entonces, ellos, bueno, son 3 empresas que conocemos así, que nos los comentan, hoy en día se están planteando ya, y bueno, ya están encaminadas hacia eso, porque obviamente ven que han tenido, digamos, que pasar por mantenimientos y transformaciones de aplicaciones a punta de código muy grandes y muy costosas, y a día de hoy no tienen lo que permiten también las herramientas hoy en día, porque aparte, digamos, de lograr una gestión por procesos y una gestión de procesos, es también lograr agilidad y reducir el mantenimiento de las aplicaciones actuales, ¿no? Ya que estas tecnologías hoy en día, con motores de reglas, con SOA, etcétera, disminuye muchísimo una vez implementado el mantenimiento y le imprime agilidad, porque los cambios se hacen en horas o en pocos días y ya no tiene que pasar por informática, que bueno, por informática siempre van a tener que pasar, pero digo, lo típico que entonces se tardan 3 semanas, 2 semanas o un mes en hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, que eso también es lo atractivo, ¿no? Y además cosas interesantes hoy en día, que por ejemplo aplicando lo que comentaba al principio Pedro, lo que es Complex Event Processing y aplicando inteligencia operacional, que solamente logramos que salte una alarma y reaccionamos frente al cambio, sino incluso anticiparnos los cambios. Y automáticamente los procesos cambian, automáticamente, sin que nadie lo haga nada, automáticamente los procesos cambian el comportamiento para adaptarse frente a esa situación que está ocurriendo en ese momento, o que lo más probable, que tenga una alta probabilidad que vuelva a ocurrir. Entonces estamos en unos puntos que, claro, estas tecnologías, estas automatizaciones, es algo que no nos lo da ningún RP ni ninguna aplicación actual. Y si nos lo dieran o lo hiciéramos en casa, tendríamos que ponernos a codificar y a desarrollar aplicaciones muy costosas, ¿no?, para lograr esto, ¿no? Bien, José, no sé si tienes algo que añadir. Nada más, bueno, solamente daros las gracias. Estoy muy conforme con los comentarios que habéis hecho. Muy bien, gracias a ti. Jimmy Soto está levantando la mano. Jimmy, te voy a abrir el micrófono. Ahí no tienes micro. Vale, que quieres hacer, si quieres hacer una pregunta, que los que queráis hacer una pregunta con micrófono podéis levantar la mano accionando el botoncito que pone Raise Your Hand. Me lanzan varias preguntas Nato y Pedro por escrito, algunas largas. Vamos a ver por dónde empezamos. Dice Orlando Sosa, ¿alguna recomendación para lograr la integración de las áreas de IT y procesos? He tenido precedentes con respecto a la falta de colaboración entre estas áreas en la implantación de proyectos PM. Lo habéis comentado, ¿no? De las 2 señoras que estaban dándose la espalda.
Correcto, sí. ¿Qué recomendaciones en breve puedes dar? Esto pasa muchísimo. Esto está pasando muchísimo en todas las organizaciones. Estamos ayudando a muchas de ellas. Lo que comentaba yo en la presentación, ¿no? Primero de todo es en la fase de modelización y diseños, hablando ya de proyectos de automatizar, es decir, modelizar, diseñar, para luego implementar la automatización del BPM Workflow con CROA y gestión documental, en fin, toda la tecnología que puedan haber. La automatización es tener una metodología que ayude a unir ambos mundos, que sea una metodología común y donde se trabaje en equipo, ¿no? De hecho, por poner un ejemplo, hace poco en un banco en Latinoamérica, ellos vienen automatizando desde hace 8 o 10 años y dicen, nos hemos estancado y tardamos mucho, ¿no? Porque aparte ellos habían montado una metodología donde primero gente de organización y procesos preparaban los procesos y luego se lo pasaban a sistemas, ¿no? No trabajaban en conjunto, se hacían muy largos los procesos y cuando pasaba a sistemas se perdía información. Entonces, esto es lo fundamental. Es decir, que primero que hay una buena formación, obviamente, que todos sepan que el BPM, que esa es otra, hay mucha confusión, que el BPM, cuál es el alcance, que todo que ofrecen estas tecnologías actualmente, bueno, y las que va a implementar la empresa, por lo menos en una primera instancia, y luego tener una metodología común. Lo que también recalcamos es que los proyectos se hagan con esas sesiones facilitadas, lo que nosotros llamamos sesiones BPM RAD, donde se hace de manera conjunta porque ahí, digamos, también se trabaja en equipo y se empieza el cambio cultural y a trabajar en equipo ambas organizaciones. Bien, principalmente eso. Pero te abro el micrófono. Sí, me gustaría añadir que fundamentalmente, como cualquier proyecto donde hay equipos multidisciplinares, lo importante es que se tenga una consideración en ambas, tanto en negocio como en IT, pues que el proyecto es un proyecto común, que se hay que hablar el mismo idioma, o sea que hay que centrar las bases y utilizar la misma notación, definir muy bien los roles y las funciones para saber exactamente qué hace cada quien, ¿no? Y de esa forma también pues poder pedir responsabilidades. Nosotros desde el club pues tenemos varias experiencias con diferentes clientes que nos han solicitado y bueno, diferentes miembros corporativos, y nosotros, bueno, pues unas labores que hacemos efectivamente es intentar pues ser intermediarios para que al final pues tengan unas bases de funcionamiento, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado que ambos equipos decían lo mismo, pero obviamente pues bueno, había un enfrentamiento, quizás bueno, pues algo histórico, ¿no? Creo que lo mejor, si un intermediario, pues es sentarse a ambos equipos, pensar que es un proyecto común, centrar bases y que los directivos de ambos equipos pues que definan lógicamente pues el proyecto de forma correcta, ¿no? Definiendo roles, definiendo funciones y en definitiva decidiendo pues qué metodología de equipo van a seguir para el buen desarrollo del proyecto. Bien. A ver, Jimmy Soto me pregunta, dice, buenos días, saludos desde Perú. Paso a presentar el contexto. En mi anterior organización teníamos automatizado el proceso de venta de pasajes mediante un software, parte de un ERP. Cuando implantamos Business Intelligence, en este proceso no teníamos datos para obtener el conocimiento necesario, no registraban datos necesarios, por lo que la gerencia, cuando pedían conocimiento específico, no los tenían, ya que la automatización del proceso de venta de pasajes no registraba los datos necesarios. En este contexto, la pregunta sería, ¿cómo implantaría un proyecto de BPM? Las restricciones serían que realicen en el menos tiempo posible y con el menor impacto posible, ya que impactaría en la logística, el personal y los costos. Jimmy, no sé si nos podías añadir, mientras ellos te van respondiendo, si la empresa vuestra es de transportes, de una línea aérea o quizá una agencia de viajes. Una línea aérea, dice Jimmy Soto. Renato, transporte terrestre. Debe ser de autobuses, ¿no, Jimmy? El pasaje debe ser de autobuses. Una empresa de autobuses, Renato. Bueno, primero, efectivamente, ¿no? Ocurre mucho porque
aplicaciones o llámese RP o desarrolladas en casa, etcétera, no tienen en consideración siempre los procesos de principio a fin, ¿no? O sea, ese es una de las primeras cosas, ¿no? Aquellas actividades que están en la cadena del proceso o de los procesos, como son procesos, actividades manuales, las dejan por fuera. Y de ahí obviamente el negocio dice, bueno, ¿y qué ocurre con esta actividad que está por fuera? Yo necesito datos, ¿no? O sea, aunque se crea un vacío allí. Bien, porque bueno, es digamos, el típico desarrollo de aplicaciones de lo que conocemos, digamos, hemos conocido hasta hoy en día. Entonces, la parte del BPM obviamente es coger todo el proceso de principio a fin, toda la actividad, incluso aquellas manuales, que si bien a día de hoy algo mínimo, aunque sea, se puede automatizar, ¿no? Y por otro lado también, la ventaja, digamos, de tener los BPM Workflow es que sin programar nada, porque ya vienen, son características de las propias aplicaciones, que ellos registran toda la trazabilidad. Las aplicaciones, los sistemas no, dejan el último registro en la base de datos, a menos que se desarrolle la aplicación de esa manera. Pero normalmente no se desarrolla, o si se desarrolla, pues sería mucho más costosa, ¿no? Entonces, estas aplicaciones lo que hacen toda la trazabilidad de principio a fin, van dejando por cada que se ha dado por cada reserva en este caso, en cada actividad, todos los datos y los documentos, cómo estaban, cómo no estaban, etcétera. Además de lo que está en el RP y en las bases de datos corporativas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Había otra parte de la pregunta, Daniel, si me la puedes... Sí. Dice, las restricciones serían que se realice en el menos tiempo posible y con el menor impacto posible. ¿O te refieres quizá cuando implementamos el Business Intelligence en este proceso no teníamos datos para obtener el conocimiento necesario? No se registraban datos, por lo que la gerencia cuando pedían conocimientos específicos no tenían, ya que la automatización del proceso de venta de pasajes no registraba los datos necesarios. ¿Cómo se implementaría un proyecto de BPM? Y quieres que voy a abrir el micro a Pedro. Sí. Pedro. Sí. Vamos a ver, quizás un poco el problema inicial con el Business Intelligence debido porque muchas veces cuando se implementan RPs se piensan que con la gestión empresarial pues ya tenemos solucionado pues esa parte o la aplicación de venta de pasajes en ese caso y pensamos pues en la monitorización posterior por esos aplicativos, ¿no? De la forma podría ocurrir en BPM. Como decíamos, es muy importante pensar en la monitorización. Entonces, cuando estamos definiendo un proceso y le estamos modelizando, y ya pues luego a una fase de diseño, pues todas las técnicas que tenemos para definir correctamente el proceso, pues tendremos que definir las métricas que queremos después evaluar. Si no tenemos claro qué queremos después evaluar, pues esa información específica de lo que queremos evaluar puede ser que no se almacene en el motor. Afortunadamente, el motor de Workflow va a estar almacenando muchísima información que nos va a ser útil respecto al rendimiento del proceso. Pero las métricas que me estoy refiriendo yo no son tanto al rendimiento del proceso, sino a las métricas que me relacionan el proceso con los objetivos empresariales. Pero es importante que en ese proceso de modelización pues tengamos claro cuáles son los identificadores que tengo que incluir en el proceso de negocio. En cuanto a cómo implementar el proceso de negocio, lógicamente el cambio a procesos pues requiere pues cierto cambio de filosofía, de ejecución. Es probable que a lo mejor la ejecución de ese proceso de negocio no influya tanto en el usuario, porque al usuario al final lo que le vamos a estar dando es un aplicativo de gestión de pasajes y no va a estar viendo por detrás que hay un motor. Lo que sí van a ver que hay un motor de workflow porque les vamos a estar dando una lista de actividades es a los propios empleados de la empresa, que ellos dan pues diferentes tareas que tendrán que ir resolviendo con distintas prioridades y luego les tendremos que formar, lógicamente, pues es en el nuevo entorno, no debería ser exactamente igual seguramente a la aplicación actual. Pero el impacto no tendría por qué ser un impacto excesivo, ni a los clientes. Sí, en cuanto a funcionalidad seguramente, pues les podréis dar mayor funcionalidad y verán incluso una satisfacción mayor.
a nivel de ejecución en cuanto a los empleados, pues dependerá también pues de cómo se implemente pues, la ejecución de esas actividades. El tiempo pues depende de la complejidad del proceso. Hay empresas que están desarrollando procesos pues en 3 meses, otros en 1 año, depende ya de cómo sale ese proceso y cuántas integraciones de aplicativos pues tenemos que realizar, ¿no? ¿Cuál es la integración? Pues al sistema de facturación, a los distintos sistemas que tenemos en la empresa. Bueno, vamos a dedicarle unos 5 minutos más máximo. Tengo varias preguntas. Yo y Renato estaremos unos 3, 4, 5 minutos más. Vamos a ver, me gustaría, dice Richard Ticona, me gustaría aplicar BPM con respecto al proceso de trámite documentario, pero el personal ofrece cierta resistencia al cambio. ¿De qué forma se podría ir introduciendo los conceptos de BPM en todo el personal para que puedan aceptar la implantación de un sistema de gestión por procesos? Quizá tenga que ver lo que hemos hablado al principio, ¿no? De los pequeños proyectos que demuestren al personal que los cambios y cierto esfuerzo al principio vale la pena, ¿no? Correcto, sí, eso por un lado. Y luego nuevamente también lo hemos visto siempre en todos los proyectos, es involucrarles, o sea, involucrarles en el proceso, en la concepción del propio proceso, en la parte de la modelización y diseño, ¿bien? Que estén involucrados, que traten de simplificar el proceso con técnicas, bueno, que hay para también de simplificar procesos e ir viendo cómo ellos mismos, el propio grupo, va conceptualizando ese proyecto con una previa, obviamente, orientación y formación, no es extensiva, de lo que ofrecen esas nuevas tecnologías, y esa es la mejor manera, ¿no? De que ellos sean un poco los artífices de la criatura, ¿no? Del resultado, ¿no? También la otra forma es hacer un piloto, como hacen muchas empresas, un poco damos margen de decir, bueno, no es un tiempo, algo que no sea más de 3 meses, algo que sea parcial, y ponerlo en funcionamiento y efectivamente que vean los resultados, ¿no? Esa es la mejor. Y luego, bueno, si no hay el apoyo de la dirección, en muchos casos de arriba, la resistencia al cambio obviamente es mucho mayor, ¿no? Pedro. Sí, añadiría que efectivamente buscando esos quick wins, digamos resultados vistosos hacia la dirección y hacia todos los empleados, pues lo que tendríamos que tener es una política de comunicación interna bien definida para que esos resultados positivos pues se puedan transmitir como éxitos que animen pues a toda la organización pues a involucrarse también en nuevos proyectos de procesos. Fundamentalmente es buscar aquellos procesos donde puedo empezar que van a dar un valor rápido pues a la organización y que sean demostrables, que tengamos una monitorización anterior y que ver las diferencias con esa implementación que teníamos antes y lo bueno que tenemos ahora, ¿no? Es buscar valor y medio de esa implementación de piloto del proceso para que podamos venderlo de forma exitosa pues a toda la empresa. Bueno, ya vamos a ir terminando. Voy a aprovechar una pregunta que me hace aquí Carlos Sánchez. Dice, un gerente de proyecto de implementación ERP, ¿cómo puede ayudar sus proyectos con análisis BPM? Y yo punto, bueno, parece que lo que un poco trata de decirnos Carlos es cómo puede, digamos, mejorar, optimizar o darle más partido al ERP el BPM. Podríamos plantear esa pregunta. Y yo os añado a esta pregunta de Carlos una consideración, y es cierto que el BPM, al menos en esos primeros proyectos, esos proyectos iniciales que empresa ve con más pues con interés o con más necesidad, están como muy ligados al ERP. De hecho, varios fabricantes de ERP que empiezan a ofrecer BPM también en su suite. Sí, correcto. No, obviamente en la mayoría de las empresas siempre, digamos, empieza por un proyecto BPM. Bueno, no en la mayoría,
pero bueno, en muchas donde está involucrado obviamente algún ERP que sustenta el proceso o parte del proceso, ¿no? Entonces, claro que está involucrado. Es cierto también que muchas organizaciones caen en la gran confusión que pensando que si tienen un ERP ya tienen, digamos, gestionado los procesos, ¿no? Y eso no es así. O sea, puede ser en algunos casos que algún ERP coja la totalidad de un proceso, ¿bien? Pero en los casos no. O sea, si nosotros, y eso es lo fundamental, pero bueno, nosotros recomendamos para la gente, digamos, que está implementando un ERP, es decir, que vean del punto de vista de la empresa, hay que verla no desde el punto de vista ni funcional, desde el punto de vista de aplicación, tema como estamos acostumbrados, sino a verla primero de los procesos end-to-end, o sea, de principio a fin. Eso existen técnicas y enfoque metodológico que ayudan a eso y a descubrir eso. Y una vez que se tengan los procesos de principio a ver el ERP lo que soporta de toda esa cadena, ¿no? Por otro lado, es cierto que los ERPs, los fabricantes de ERPs se están volcando hacia el BPM, es decir, hace unos años tenían sus workflows, ¿no? Lo que denominaban antes workflows, pero atado al flujo de trabajo, atado a su propia aplicación. Pero efectivamente el mercado está evolucionando hacia lo que es proceso end-to-end. Además, hay otro cambio importante. No solamente es que añadan, digamos, lo que es funcionalidades más allá que era lo que era el PM, o sea, el workflow, sino que se puede aplicar, digamos, esa pieza incluso fuera de los propios ERPs. Simplemente es una cuestión de mercado. También incluso los ERPs se van a transformar en sí en su propia estructura y en poco tiempo vamos a ver que al final, digamos, a nivel tecnológico, bien, las aplicaciones, los ERP, lo que se van a convertir son en grandes librerías de servicios. No servicios ahora, web services, que lo permiten es integrarse de manera más fácil con otras aplicaciones como lo de PM. No, incluso van a cortar, digámoslo así, esos flujos internos que codificaron a punta de código o a través de enlaces de base de datos, convertirlo en una librería de servicios, para, digamos, a una granularidad de servicios, para justamente que encaje lo mejor posible en los BPM workflows y además también que las implantaciones sean mucho más rápidas y mucho más efectivas, ¿no? Ese, digamos, el camino que están emprendiendo los ERP. Pero lo fundamental que quiero que se quede, digamos, y es lo que recomendamos siempre, es decir, vamos a empezar primero a ver los procesos de principio a fin. Hasta que no tengamos ese mapa claro, va a ser muy difícil tomar un poco la decisión y lograr encajar estas grandes inversiones que ya han hecho las empresas. Pedro. Sí, quería añadir, porque nos encontramos con esta pregunta muy a menudo. Fundamentalmente, lo que tenemos que pensar es que, primero, el ERP no va a reemplazar al BPM, ni tampoco el meterse en PM implica pues el eliminar los ERPs, los CRMs, SCMs, las aplicaciones que tengamos, ¿no? Y nos damos cuenta es que la empresa, cuando adquiere un ERP, está resolviendo cierta actividad de la empresa. Por ejemplo, una empresa pues con el ERP pues tiene pues el módulo financiero, el logístico y incluso pues el módulo a lo mejor pues meten incluso un módulo CRM para completar el ERP. Lo que nos estamos dando cuenta es que como no ven el proceso de principio a fin, lo que ven bien son pues los procesos funcionales respecto a cierta área de la empresa, pero no ven exactamente pues cómo se comporta por el lanzamiento de un nuevo producto de marketing, no va a ver el impacto que tienen en todo el proceso pues gestión de esos nuevos pedidos sobre ese producto, ¿no? De que hay petición a lo mejor al almacén, cómo se va a ir al cliente, todo lo que ocurre en la distribución de ese producto o incluso pues en la rentabilidad que tiene que conseguir pues con la compra a lo mejor de componentes para fabricar el producto. O sea, se puede complicar mucho lógicamente ese proceso. Lo que estamos viendo es que el ERP les está resolviendo ciertas actividades de la empresa o ciertos procesos
funcionales o departamentales, pero tiene en cuenta pues todo el proceso de principio a fin, conteniendo pues todas las unidades departamentales. Empresas que han adquirido un ERP, pues lo que tienen que hacer es exactamente cuál es el proceso a nivel transversal que tiene automatizado con ese ERP y cómo vamos a integrar pues esa definición de procesos, esa definición de tareas, pues nuestro ERP. O sea, los que se podrán invocar ya directamente pues a un ERP para realizar pues ciertas actividades, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría que quede claro es que el BPM no va a reemplazar el ERP. Leemos será utilizar ese ERP de forma diferente porque lo estaremos utilizando justo en el momento adecuado dentro de la ejecución del proceso. Muy bien. Pedro, Renato, muchísimas gracias por esta conferencia de hoy. Ha sido muy interesante. Habéis dedicado bastante tiempo, además, casi 1 hora y media, a, bueno, pues a explicarnos un poco más sobre el BPM. Recordar a los asistentes que vamos a seguir organizando webinars con los expertos del Club BPM. Estaros atentos en tecnowebinars.com a la de webinars pues de aquí a final de año y ahí podréis ver los diferentes webinars. Recordaros que publicamos en breve los webinars. Este webinar de hoy pues en apenas 2 o 3 horas estará publicado en demosdesoftware.com y en nuestro canal de YouTube. Gracias Renato y Pedro. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias Renato, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Un saludo.